La pandemia no ha desaparecido, el virus no va a desaparecer. Y estamos en la comunicación con Juan Carlos Celis Salinas, médico infectólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches, doctor. Con todo gusto. Catiusca, buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor Celis? Buenas noches. En buen cristiano, ¿qué significa esta decisión de la OMS, doctor Celis? Gracias. Esta es una formalidad en realidad de la OMS respecto a la declaratoria de una emergencia sanitaria internacional. Recuerden que hay un reglamento internacional al cual los países han adherido. El Perú tiene una comisión dentro del Ministerio de Salud que evalúa constantemente también este reglamento y da información a esta especie de comisión que hay en la OMS. Entonces, como hay muchos países adheridos a este reglamento, es muy importante que, digamos, todos estén atentos a lo que manda el organismo supervisor o rector, que es la OMS. Dado los cambios que han ocurrido en el mundo, Omicron que sigue circulando, cambiando solamente dentro de ella, haciéndose más contagiosa, que gracias a las vacunas estén disminuyendo mucho los casos graves, la parte internacional, según lo que manda este comité, ya no se ha convertido en un problema que pueda nuevamente causar una pandemia con alta mortalidad en varias regiones del mundo. Sin embargo, también aclara, y para mí eso es muy importante, de que todos los países deben evaluar, por supuesto, sus casos internos. Por ejemplo, nosotros en la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas tenemos un observatorio donde los médicos nos están reportando constantemente. En Sullana, en este mismo momento, hay más de 11 pacientes hospitalizados, la mayoría de ellos con COVID, lleno un módulo de COVID, con pruebas positivas, la mayoría con 2 o 3 dosis o ninguna solamente, casi ninguno con cuarta, peor con quinta. Y entonces en eso se va a convertir ahora esta epidemia, ¿no? Son zonas focalizadas, donde no se ha intervenido bien, va a ser un problema nacional, local en este caso, a raíz de los casos que están sucediendo en el norte. Entonces ya pasa a ser un problema como muchas otras enfermedades, ¿no? Es probable que tengamos brotes cada cierto tiempo, regiones más afectadas que otros, países más afectados que otros. La pandemia no ha desaparecido, el virus no va a desaparecer probablemente por muchos años y más bien vamos a tener esto. Vamos a Zonas más convivir, ¿no? afectadas que otros, Con el vamos a virus. aprender a convivir con ellos. La CDC acaba de declarar hace 2 días una alerta por influenza. En todo el Perú, Pedro Catiusca, hay un brote ahorita bien Sí. fuerte de influenza H1N1, la cepa pandémica, que nos recuerda otra vez que estos virus van a circular así. Se Y nos van un preguntamos un tiempo, poco, regresan a doctor, nueva. sobre la vacunación, porque hay gente que dice, entonces yo ya no me vacuno, ¿no? Si la OMS ha dicho que se acabó Exacto. dejo de vacunarme. ¿Cuál es el control que hay Ya, que tener post pandemia sobre la vacunación? y ahí vienen estas 2 lecciones grandes aprendidas, ¿no? Como muchos ya han dicho, todos teníamos la ilusión de que vamos a adquirir un nuevo comportamiento, una nueva conducta en la post-pandemia, y lamentablemente hay que decirlo, pues no ha sido así. Las tasas de vacunación, a pesar de las recomendaciones que hay de entre cuarta y quinta dosis, son muy bajas. Están falleciendo todavía ancianos, adultos mayores, como en Sullana, que lo repito, sin vacunaciones completas, sin haber recibido su refuerzo. Es decir, la lección, ¿no? La lección fundamental, que era que las vacunas salvan vidas, ha tenido un efecto también contrario en el sentido de que ha habido mucha desinformación. Y lo otro, se supone, yo recuerdo mucho esto, que debimos cambiar nuestras conductas respecto a los virus respiratorios en general. Y decíamos, recuerdo, bueno, a partir de ahora, cuando haya un brote de algo, pues nos pondremos la mascarilla como los japoneses, agarraremos una cultura de virus respiratorio, al estornudar, nos aislaremos en nuestros espacios para no contagiar, pues no se ve. Ya sinceramente, la mayoría de las personas ya olvidó lo que se vivió en su momento. Ya Eso pasó es el lo que en susto. realidad pasa con todas las epidemias del mundo que han habido en la historia, ¿no? Rápido se olvida porque ya no te afecta a ti, ya no te afecta cerca, solamente afecta a un grupo de personas, y ya deja de ser un problema de todos y se convierte más bien en casos puntuales, por ahí, familias que sufren y que ya no representan un tema global. Esto es lamentable, hay que reconocerlo, pero hay que decirlo también para que todos estemos conscientes de que mucho de lo que se iba a aprender no se aprendió, ¿no? Pero, doctor Celis, si hablamos de la incidencia pandémica en esos tiempos, usted nos daba esa cifra de personas que están contagiadas, están siendo internadas,
pero ¿podemos hacer una comparación la proporción de personas infectadas en estos momentos respecto a la primera, segunda o hasta la tercera ola? No, no, o sea, ni hablar, ¿no? O sea, comparado con esos momentos, por supuesto, como bien digo, eran otros momentos sumamente graves, sumamente dispersos, no solamente en el Perú, en todas las regiones, no había región no afectada, ¿no? No hay punto de comparación con ese nivel que tuvimos ahí, sobre todo en segunda y tercera, donde ya se regó en todo el Perú. Pero aún así en estos Y, momentos se siguen registrando personas que están hospitalizadas por tema de COVID y que también están en cuidados intensivos. por supuesto, fallecidos, como te repito, en Piura ya van como 10 fallecidos en 2, 3 meses. Siguen teniendo pacientes hospitalizados, positivos a COVID, algunos de ellos ya mezclados con dengue, ¿no? Como ya sucede, pues ya se mezclan con otras enfermedades y empiezan a ser, como repito, ya una zona nomás, ¿no? O sea, Perú, Piura, la región norte está siendo afectada. Y así va a ser. Eso es lo que nos viene con esta epidemia, que va a pasar a ser un tema circulante, repetitivo, como la influenza. Y vamos a tener que estar advirtiendo constantemente, a ver, vigilando. Es un tema que también ya no se habla mucho. La vigilancia que el MINSA, el Instituto Nacional de Salud, están obligados a hacer, a decirnos qué cepa está circulando, qué variante está circulando, es esta, la otra. Es una recomendación permanente ya a raíz de la pandemia, ¿no? Y si hablamos de los protocolos, por ejemplo, conversábamos con Pedro, al inicio, cuando uno se contagiaba con COVID-19 le daban 2 semanas, ahora se actualizó, entiendo yo, a 1 semana, luego 5 días. Uh-huh. ¿Cuál debería ser el tratamiento del COVID-19 cuando nos contagiamos? ¿Cuál es el protocolo que hay que seguir ahora que ya no es una pandemia? En general yo diría de los virus respiratorios, Ujú, porque estos van a estar mezclados, como ahora mismo ujú. en el hospital del niño, por ejemplo, hay niños que están con virus sincitial respiratorio, otros con influenza y otros con COVID. Adultos con COVID, otros con influenza. Nuestro comportamiento entre los virus respiratorios tendremos que haber ya aprendido. Estos virus se transmiten por la vía aérea, se transmiten también por el contacto cercano. Entonces, cuando hay un enfermo, cuando se dan los aislamientos después de 14 días, porque eso se sabe que está achicado. Por ejemplo, en caso de COVID ya se estableció entre 5 y 7 días. En caso de influenza, la parte más contagiosa es 3 a 5 días. Pero por lo menos el uso de mascarilla, el aprender a aislarnos apenas uno está enfermo para no contagiar a nuestros hijos, a nuestros trabajadores, a nuestro personal, etcétera. Vacunación, ambas enfermedades tienen vacunas. Influenza, la vacuna no evita que te contagies, así como el COVID, pero evita que los ancianos, adultos mayores, niños con patología cardíaca hagan formas graves y se hospitalicen. Esas tres mensajes, ¿no? Me prevengo con lo mínimo que puedo hacer, mi mascarilla, mi aislamiento, me vacuno y protejo a los que están cerca a mí, ¿no? A espacios ventilados, espacios abiertos, para que el aire circule. Eso por lo menos ya debería estar instaurado en la memoria de todos, ¿no? Pero como te repito, no se ve así. Y doctor Celis, ¿y qué mensaje se puede dar a la sociedad en estos momentos? Que considerando que esta decisión de la OMS de levantar la emergencia sanitaria por COVID-19 Exitosa. puedan creer que ya no es necesaria la vacunación contra este virus. Yo diría que, no, dos cosas, ¿no? Primero, que es cierto que hay una menor cantidad de afectación en el mundo, que ya no representa un problema que va a colapsar la economía, nos va a hacer, va a morir mucha gente. Pero recordemos que las enfermedades endémicas, esas que pasan a ciclos, como el dengue, como la malaria, todos los años matan gente. La influenza mata más de 150,000 personas en todo el mundo al año. Siempre va a haber personas afectadas. Entonces el mensaje ahí es, ¿no? Ya pasó a ser esta fase endémica, pues hay que protegernos. Lo mismo que hacemos con el neumococo, lo mismo que hacemos con la vacunación de nuestros hijos. Pues hay que pensar que este virus va a pasar, hay que estar atentos a las recomendaciones y seguir lo que nos dice la ciencia y la medicina, ¿no? Y si hablamos, doctor Celis, del sistema de salud, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos evolucionado luego del primer caso detectado el 6 de marzo del 2020? Muchos aspectos han mejorado, eso no se puede negar, las hospitalizaciones en muchas partes fueron mejoradas, las plantas de oxígeno hasta ahora, hasta estamos en el otro extremo, diría yo, no hay plantas paralizadas porque no se les usa, porque ya no hay tanto requerimiento. Muchos laboratorios se implementaron, un buen ejemplo es mi hospital, en el hospital regional, hay un laboratorio de biología molecular, donde se hacen pruebas, yo puedo saber en pocas horas si está circulando los virus respiratorios, pero
ahí hay que decir también la verdad. Hay momentos donde esos presupuestos ya se acabaron, muchos equipos no tienen reactivos. Esa recomendación que antes decíamos, que hay que vigilar los virus, hay que estar atento a lo que pasa, no se ve ahora. ¿Por qué? Porque ya los presupuestos han sido reasignados, diría yo, ¿no? Ya no hay para esto. Están ahorita con muchos problemas en el norte de ese tipo. Hay infecciones respiratorias que no pueden hacer diagnóstico rápido. Tenemos un equipo doctor acá, pero no hay personal, no hay reactivos. Exitosa. Se ha debilitado nuevamente el sistema, a pesar de los buenos avances que se ven. Y eso es decisión política, presupuesto, siempre el sistema de salud tiene estos problemas presupuestarios, aunque a veces hay equipos y hay personal. No quiero sonar fatalista o pesimista, doctor Celis, pero entonces, si con lo que hemos pasado en pandemia se ha desnudado las falencias terribles que tenía el sistema sanitario de nuestro país, luego de estas etapas bastante críticas de alta mortandad, ¿no hemos aprendido nada en la parte preventiva reactiva para poder contener cualquier avance de algún virus que pueda estar afectando a la salud pública? Yo te diría, no hemos aprendido lo suficiente, Pedro. Y te pongo un ejemplo bien práctico. En este momento hay un intenso brote de dengue, leptospiria, influenza en la costa norte, en Lima mismo. Y como tú bien has dicho, la capacidad de reaccionar en el sistema es demasiado lenta. Otra vez están colapsando hospitales. La gente de Sullana está pidiendo presupuesto para implementar un módulo más porque está lleno de dengue, lleno de COVID. En San Juan del Urigancho hay un hospital que ya su cama de COVID está lleno, hasta que contrate. Lo mismo que vieron en la pandemia. No hay presupuesto, hay que solicitar 2 semanas más para contratar. Eso no es ser pesimista, eso es pragmático, es realista. Eso está sucediendo. Nuestra capacidad de respuesta ante brotes y epidemias no es lo que esperábamos o lo que creíamos al menos al inicio. Y eso lo estamos viendo en carne propia ahorita en varias regiones del Perú y sobre todo en la costa norte. ¿Y cuáles son los consejos prácticos que le da usted a la población? Justamente hacíamos un pequeño recordaris de la limpieza que teníamos, el lavado de manos, el desinfectar todo lo que llegaba a casa cuando estábamos pendientes del COVID-19, el uso del alcohol, por ejemplo. Ahora hemos olvidado esto. ¿Qué costumbres debemos mantener? Porque usted ha dicho algo importante. Exitosa. Las enfermedades virales, respiratorias. Yo, por ejemplo, estuve hace unos días con rinofaringitis y me dieron 5 días de descanso porque era altamente contagioso. Si no es COVID, es la influenza, pero están aquí presentes en nuestro país y pueden generar mucho daño. Sí, mira, yo diría, porque no solamente va a ser esto, como dengue, por ejemplo, en Lima hay que adquirir esa cultura de informarnos apropiadamente. La información está ahí, en las páginas del ministerio, en los mensajes. Le tomamos muy poca importancia hasta que nos toca, hasta que llega a la casa, ¿no? Hasta que ya tengo un febril sospechoso de dengue, me asusto. Pero antes estamos muy preocupados. Yo diría en general, como cuando virus respiratorio, yo sé qué tengo que hacer: protegerme, aislarme, mi mascarilla, vacunarme, tener mis espacios abiertos. Pues para otras enfermedades como leptospira, como dengue, lavado de manos, nunca se debe olvidar el lavado de manos para cualquier enfermedad. Evitar que yo tenga criadero de zancudo en mi casa, porque así prevengo el dengue, por ejemplo. Evitar floreros, que junte agua, tapar bien, lavar. Para este grupo de enfermedades me va esto. Si tengo zonas inundadas, evito andar descalzo porque ahí puede estar leptospira. Las instituciones, la prensa, tenemos que ayudar a que la gente se informe. Y yo diría en general todos, ¿no? Tomar más atención a los temas de salud. Yo también soy medio pesimista, pragmático en estas cosas. Digo, no se ha aprendido mucho, pero no lo vamos a dejar. O sea, hay que insistir, aconsejar, entrenar a las personas y luchar para que la gente se afecte menos. Una pregunta final por mi parte, doctor Celis. La OMS hace unas semanas atrás, no recuerdo exactamente el tiempo, había actualizado el tema del protocolo para la vacunación con las personas vulnerables, priorizándose la misma en personas adultas mayores, con comorbilidades sobre todo, personal sanitario, y desaconsejando la vacunación en los menores de edad y otros grupos poblacionales. Aquí en nuestro país, ¿ya se actualizó ese protocolo o sigue aplicándose como cuando se vacunaba en la primera, segunda, tercera ola? En realidad, el ministerio es lento para actualizar sus normas, te lo digo con toda sinceridad. Nosotros ya lo estamos, los médicos, los que estamos, digamos, en la línea ahí, ya estamos en esa onda de la OMS, sabemos que hay evidencia, sabemos que hay grupo y lo vamos aplicando. Siempre insistimos, ¿no? Ya no estamos insistiendo, por ejemplo, en los niños, por supuesto hay un cardiópata, hay un niño con probabilidades genéticas, leucemia, entonces
se recomienda, y hay poblaciones bien especiales que tenemos que saber. Pero estas recomendaciones mundiales que son concentrarse en las poblaciones vulnerables está clarito desde hace ya muy buen tiempo, ¿no? Hace más de un año. Y las normas ahí están como que lentas, pero ya los médicos, digamos, los que vemos los pacientes, los que damos recomendaciones, estamos actualizados con eso y les decimos a la población quiénes son realmente el grupo vulnerable, de riesgo. En ellos hay que concentrar los esfuerzos preventivos, ¿no? Gracias, doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Nos quedamos con ese mensaje que a pesar de que se puso fin a la pandemia, tenemos que seguir cuidándonos y vacunándonos contra el COVID y otras enfermedades como la influenza, por ejemplo. Bueno, y en la capacidad reactiva preventiva hemos aprendido poco. Así No nos hemos superado. Doctor Celis, muchas gracias por la comunicación alcanzada.